Buenas noches, mi nombre es José Antonio Tecumagua Castro. Vamos a realizar el examen extraordinario por evidencia de la asignatura Ahorro y uso eficiente de la energía. Aquí presento mi credencial y vamos a iniciar. Tenemos aquí los datos. La asignatura es Ahorro y uso eficiente de la energía. Mi nombre es José Antonio Tecumagua Castro, con la clave AL12509782. El examen por evidencia consiste en la implementación de una auditoría energética, la cual vamos a aplicarla a una empresa con la que vamos a trabajar el día de hoy. Como parte de la introducción, podemos mencionar que en la actualidad en cualquier organización se requiere de aprovechar de una manera óptima los recursos energéticos con los que se cuenta, de tal manera que una de las herramientas que nos puede ayudar bastante para alcanzar este objetivo es la auditoría energética, la cual proporciona innumerables aportaciones para poder ser más competitivo. Uno de ellos es el ahorro en dinero, otro es el ahorro energético, por lo que de alguna manera se intenta encontrar estos puntos, estos factores que pueden ayudar a contribuir para que se lleve a cabo este ahorro. Dentro de los objetivos de la auditoría energética es encontrar y detectar oportunidades para la optimización de la energía utilizada en las empresas. Esta auditoría energética va a ser aplicada a la empresa industrial lechera, la cual su principal actividad es la producción y distribución de productos lácteos, como lo son cremas, lo que son tortillas de harina, crepas, etc. Mediante la siguiente metodología vamos a ir abarcando en cada uno de los aspectos que tenemos en esta auditoría, los cuales lo vamos a manejar mediante un análisis tarifario, mediante un análisis del sistema de iluminación y el análisis a los motores eléctricos, para lo cual vamos a ir desglosando cada uno de estos sistemas y encontrar las posibles oportunidades de mejora. Dentro de las características de esta auditoría es una auditoría de nivel 1, la cual se aplica a organizaciones e industrias pequeñas, la que nos va a poder arrojar o indicar el potencial de ahorro y los beneficios que puedan derivarse de la auditoría. Contempla también la lista de equipos, datos de identificación, de energía, descripción de equipo, horarios de operación, factores de carga y estimaciones de los factores de carga, datos de consumo de energía de los sistemas y de los equipos, identificar y cuantificar los bajos costos y la cuantificación de oportunidades de mejora. Dentro de las fases de una auditoría podemos mencionar que en la fase 1 es la recopilación de la información, en la fase 2 el análisis energético y en la fase 3 evaluación de las medidas de ahorro y uso eficiente de la energía, para que finalmente se entregue un reporte. A continuación presentamos las características de la empresa. Es una empresa industrial lechera que es catalogada como una empresa pequeña, la cual cuenta con 100 empleados. Dentro de sus principales actividades es la producción y distribución de cremas de helado, postre, tortillas de harina y crepas. Está ubicada en la Ciudad de México y su horario laboral es de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Su principal recurso energético es la electricidad, por lo que está contratada en tarifa HM. Para el levantamiento de los datos fueron realizadas visitas para la recopilación de la información y conocer cada uno de los procesos en los cuales se utiliza la energía,
para llevar a cabo una inspección visual de las condiciones operativas, los procesos en los cuales se ocupa la energía, así como realizar un sondeo si el personal sabía realmente lo que significa una auditoría energética y cómo tiene un impacto directamente sobre las actividades que ellos desarrollan en cada uno de sus procesos. En la fase 1 tenemos la recopilación de la información. Los datos fueron proporcionados por la empresa, los cuales abarcan datos históricos de facturación, donde se observa a grosso modo cómo es utilizada la energía eléctrica en el periodo del año 2006. Aquí podemos observar que tenemos datos muy importantes donde tenemos los periodos en base, intermedia y en punta, que es uno de los factores que abarca la tarifa HM. Y eso es un dato muy importante que se debe de cuidar, sobre todo cuando es la facturación eléctrica. Otro dato importante en el cual podemos hacer hincapié es el del factor de potencia, el cual esto generalmente es atribuido a las cargas inductivas, como pueden ser motores eléctricos, los cuales contribuyen a que el factor de potencia tienda a bajar. Entre más cercano lo tengamos a la unidad, es mejor para la empresa. Significa que la energía se está aprovechando de una manera correcta. Podemos ver aquí de manera general el costo de la energía, el costo total de la energía. Estos datos serán analizados más adelante y podremos determinar si hay posibilidades de ahorro en cuanto a este tipo de facturación. Aquí podemos observar la recopilación de los datos de placa de los motores y en cuáles están involucrados, en qué procesos se encuentran cada uno de ellos. Podemos observar aquí que tenemos procesos donde los motores se ocupan por ejemplo, en extractor de crepas, extractor de tortillas, motor de planta y motor de plancha. Un punto importante es la potencia en HPs. La mayoría de estos motores son de 1 HP con una tensión de alimentación de 220 volts y una corriente en amperes que oscila más o menos de 3.2 a 7.5 amperes. Su eficiencia es una eficiencia de 77% y un factor de servicio de 1.15 para los motores analizados. Cabe resaltar que el factor de servicio es un dato muy importante, el cual nos indica la capacidad de que el motor pueda trabajar durante un cierto periodo de tiempo por encima de la capacidad nominal o de la potencia nominal. Se realizaron también mediciones en los motores eléctricos, donde aquí observamos de manera puntual y más específica la parte de el voltaje que se ocupa en cada uno de ellos contra cada una de las fases contra el neutro. Observamos la corriente en amperes, la potencia en kilowatts y el factor de potencia. Si bien lo dejamos claro, el factor de potencia oscila más o menos entre los 67 y de los 56 a los 67. Significa que es un bajo factor de potencia, lo cual de alguna manera eso genera cargos en la facturación o al momento de realizar la facturación. Aquí podemos observar en la siguiente hoja los resultados de las mediciones eléctricas, donde se encuentran parámetros ya más específicos que se utilizan para realizar el análisis. Este tipo de datos son de suma importancia, donde podemos algunos utilizar para realizar los cálculos, donde se pueden aplicar las diferentes fórmulas para poder determinar los
factores que pueden indicar si un motor es viable para poder sustituirse o de alguna manera se tendría que buscar opciones o alternativas para cambiar este tipo de motores. Aquí observamos un dato que es muy importante y que es relevante para poder determinar si un motor es factible de poder ser sustituido, que es el porcentaje de carga o el factor de carga. Generalmente este es el que nos indica si el motor está trabajando dentro de lo que se requiere y se está aprovechando realmente la energía que se le está suministrando o la electricidad que se le está suministrando. Aquí observamos un desbalanceo de voltaje, donde también es importante, eso es algo que tiene que ver con la calidad de la energía que nosotros aplicamos para poder hacer funcionar nuestros motores. Estos datos nos van a ser de mucha utilidad para poder analizar más adelante el comportamiento de los motores. Tenemos aquí también el sistema de iluminación actual, el cual abarca diferentes naves o lugares donde se ocupan los diferentes tipos de luminarias. Tenemos los días de operación al año, el consumo en kilowatts por año y la demanda en kilowatts. Bueno, vamos a empezar con el análisis energético, el cual lo vamos a ir desglosando poco a poco en cuanto a los datos que nos aportaron en cuanto a la facturación. Aquí en esta gráfica podemos observar la demanda facturable. Se observa un pico más o menos por ahí de marzo, donde la demanda facturable subió. Uno de los aspectos importantes que se debe de cuidar es que esa curva no tenga picos o que no tenga consumos en exceso donde de alguna manera pueden causar o generar gastos. Para ello en algunas empresas se utilizan los controles de demanda, donde de alguna manera podemos ver y establecer controles donde podemos decir que nuestra demanda, si pasa por encima de los 100 kilowatts, podemos activar alarmas y tratar de hacer que esa curva se mantenga lo más abajo posible. Entonces ese es lo que podemos determinar en este caso. Aquí observamos el consumo de energía en kilowatts para cada uno de los horarios en el periodo base, intermedio y punta. Aquí claramente se observa, como bien se dijo en el inicio, la empresa trabaja en un horario de 8 a 6 de la tarde, el cual es un horario intermedio o cae dentro de los horarios intermedios, por lo que se observa que hay un consumo bastante significativo en ese horario. Hay que poner mucha atención también aquí un factor importante que es el consumo en el periodo punta, donde ese es el horario que de alguna manera es más caro a la hora de hacer el consumo o hacer el balance del consumo de energía o el costo de la energía o de la demanda facturable. Ese nos impacta directamente si tenemos alguna situación donde podemos observar que nuestro consumo se eleva por encima de ciertos valores. Significa que algo está sucediendo en la planta o en la empresa o en el proceso. Aquí tenemos la evaluación del costo de la energía en el periodo base y punto intermedio. Aquí observamos algo muy interesante. Se observa que en el periodo intermedio, pues bueno, mantenemos una constante de alguna manera entre los 20.000 y los 25.000 pesos por cada kilowatt. Pero si observamos en esta parte, observamos que en el horario base nuestra curva también se mantiene en un estándar más o menos de 10.000 pesos por kilowatts. Pero aquí tenemos un detalle donde la demanda o el consumo de energía en el periodo punta se disparó. Esto significa que a lo mejor por ahí algunos procesos se salieron de horario y abarcaron el periodo punta.
Generalmente ese horario es de las 6 a las 10 de la noche o de 8 a 10. En el horario de verano es de 6 a 10 y en el horario de invierno es de 8 a 10. A menos que por ahí es lo que eh, tenemos. Entonces, lo que les mencionaba, importante cuidar que nuestro consumo de energía no se vaya muy por arriba para que no nos impacte directamente. Conforme al análisis de los costos de energía para el periodo punta, se establece si se mantiene el horario punta por debajo de los 4000 kilowatts. Aquí, haciendo un control sobre ese horario, podemos hacer una reducción en el costo de la energía y tratar de que el consumo en ese periodo se mantenga por debajo de un límite donde nosotros lo podemos establecer. Nuevamente me presento. Aquí me encuentro. Soy José Antonio Tecomodoro Castro y vamos a continuar. Bien, aquí podemos observar el análisis del consumo de los motores eléctricos. Para este punto, este aspecto, vamos a mencionar y vamos a desarrollar el procedimiento para realizar la sustitución de un motor eléctrico estándar por un motor de alta eficiencia. La potencia es la misma de un HP, y lo cual se va a desarrollar de una manera que podamos observar cómo impacta este tipo de situaciones. Bien, aquí tenemos ya los datos que el motor que vamos a analizar es el motor de la plancha. Es un motor de un HP tipo cerrado con una potencia nominal de un HP, 220 volts, 4 polos. Y aquí tenemos los datos de medición en campo, que son 220 volts, una corriente de 6.3 y un factor de potencia de 62. Su tiempo de trabajo de operación son 4.728 horas al año. Y aquí tenemos algo que tenemos que tener en cuenta muy los datos de facturación, como es una tarifa HM, de acuerdo a los datos obtenidos de los motores. Son 2.5 kilowatts de los motores en general, que pueden ser susceptibles de cambio y consumen 8.742 kilowatts al año. El costo promedio de la energía, resultado de la factura total entre el costo de total, entre el consumo total. Perdón. Aquí observamos en esta tabla el costo promedio que nos va a dar la energía o el kilowatts de acuerdo a los consumos que observamos en base a los motores. El consumo de esos motores son 8.742 kilowatts. Tenemos una demanda de 2.5 kilowatts, por lo que aplicamos el promedio para poder generalmente esos motores, o la mayoría de ellos, se supone que están trabajando en el horario intermedio, que es de 8 a 6, el cual tiene un costo de 0.856. Aquí lo observamos, por lo que obtenemos un costo para la demanda de 1.07 pesos por cada kilowatt. Muy bien, aquí tenemos los datos datos de motor de análisis. Este es el dato que estos son los datos que vamos a ocupar para desarrollar el procedimiento. Aquí los datos importantes: eficiencia al porcentaje de carga, que es la eficiencia del motor estándar, la variación de tensión del motor estándar, el de balanceo de tensión del motor estándar, la eficiencia estándar ajustada y la potencia mecánica o la potencia en la flecha. Para este procedimiento, lo primero que tenemos que hacer es calcular la potencia demandada por el motor estándar, lo cual aplicamos esta fórmula y nos da una potencia demandada de 1.4 kilowatts. Calculamos el factor de ajuste por variación de tensión. Este dato lo tenemos, que nos está indicando que es menos 4.5, que es la diferencia de voltaje en porcentaje, que es el dato de variación de tensión.
lo que significa que este porcentaje lo pasamos a decimales y aplicamos la fórmula. La fórmula para hacer el factor de ajuste por variación de tensión involucra a la variación de tensión del motor estándar. Realizando este proceso obtenemos que el factor de ajuste por variación de tensión es de menos 0.068. Después de ahí realizamos el cálculo del factor de ajuste por desbalanceo de tensión. Y aquí tenemos un desbalanceo de tensión de 0. Ese dato igual lo tenemos aquí en nuestra tabla, que es un desbalanceo de tensión de 0 para el motor de la plancha. Aplicando la fórmula que es para el factor de ajuste por desbalanceo de tensión, obtenemos que nuestro factor de ajuste por desbalanceo de tensión es 1. El factor por rebobinado, como no nos indican si el motor ya fue rebobinado en algunos puntos de su funcionamiento, asumimos que es 0. La potencia en la flecha del motor también nos lo dan, que es 0.68 HP. Este dato igual lo tenemos en la tabla, lo cual nos significa que es de 0.50 kilowatts. La propuesta de un motor de alta eficiencia. Para esto vamos a utilizar un motor con un factor de carga de 85% y calculamos la potencia del motor de alta eficiencia. La potencia mecánica, que es 0.78 HP. Como los motores o el motor que se acerca a esta capacidad es un motor de 3/4 de HP, lo tomamos como si fuera un motor inmediato superior, que es de 1 HP. O sea que la potencia del motor de alta eficiencia de placa es de 1 HP. Calculamos el factor de carga para el motor de alta eficiencia y nos da que es un factor de carga de 68%. De acuerdo al fabricante, se tiene que para un motor de 1 HP de alta eficiencia, esto lo tomamos de esta página, que un motor de alta eficiencia de 1 HP tiene 85% de eficiencia. 85.5% de eficiencia. En el cálculo de la eficiencia ajustada, aquí aplicamos esta fórmula, donde nos van a ser de utilidad los cálculos que realizamos anteriormente. Por su trazo en un motor nuevo, igual lo mismo, su factor de ajuste por rebobinado es 0. Tenemos que nuestra eficiencia ajustada es 0.84. Calculando la potencia demandada por el nuevo motor, nos da que tenemos una potencia de 0.60 kilowatts y el cálculo del ahorro de la potencia sería el ahorro de la potencia, que es la potencia del motor estándar menos la potencia del motor de alta eficiencia. 0.8 kilowatts es la potencia de ahorro, o el ahorro de potencia. Esto representa un 57% de ahorro, tan solo el simple hecho por cambiar un motor de estándar a un motor de alta eficiencia. El cálculo del ahorro energético involucra el ahorro en potencia, el tiempo de operación en horas por año. Aquí 0.8, 422, 3782.4 kilowatts hora por año. El cálculo del beneficio ambiental, tomando el factor de emisión del sistema eléctrico del 2006, tenemos un factor de emisión de 3782.4 kilowatts, no, 0.5246 kilogramos de CO2 emitidos por cada kilowatt. Es el dato del factor de emisión del sistema eléctrico, ¿no?, del 2006. El beneficio ambiental serían 1910 kilogramos de dióxido de carbono emitidos al año, lo que nos significa bastante la reducción en la cuestión ambiental. El cálculo del ahorro económico tenemos aquí, que es el ahorro energético por el consumo unitario de la energía. En este caso asumimos que es 1.07 pesos por cada kilowatt, nos da un ahorro económico de 4.047 pesos al año. El periodo de amortización o el tiempo de recuperación simple por un costo de un motor WEC de 1 HP es de 3.976 pesos y un tiempo de
recuperación simple nos da de 2.5, perdón, aquí me falta hacer el cálculo. Para tener ese cálculo simplemente es dividir el costo del motor entre el costo al año de la recuperación. Por otro lado, el consumo de energía en iluminación. Aquí observamos la tabla que anteriormente habíamos presentado y la cual vamos a analizar a detalle. Primeramente realizamos el costo de energía consumida por cada luminaria. Aquí lo observamos. Es el costo de la energía que se utiliza por cada luminaria. Y aquí tenemos que para la propuesta, para este caso, es sustituir las luminarias basadas en tecnología LED. Este tipo de luminarias LED se tomaron del catálogo de Philips. Aquí observamos cuáles luminarias tipo LED son las que sustituirían a las lámparas fluorescentes y el costo unitario por cada una de ellas. Aquí replanteando de acuerdo a la potencia de cada luminaria LED, calculamos nuevamente el consumo y la demanda en kilowatts para posteriormente hacer el cálculo de los costos, tanto del consumo como de la demanda, y obtener el total de la energía o el total del costo de la energía. Aquí observamos el comparativo en kilowatts hora por año del sistema fluorescente versus el sistema LED. Aquí podemos observar claramente cómo hay una reducción en cuanto al consumo de kilowatts hora al año de cada uno de los sistemas. Es bastante significativo. Aquí tenemos el costo anual de la energía del sistema actual, el sistema propuesto. Entonces, obviamente aquí también se observa una disminución en el costo, lo cual impacta directamente en la facturación. Aquí realizamos el cálculo en la potencia del ahorro del sistema actual, el sistema propuesto. El potencial de ahorro del sistema de iluminación, el costo del sistema ineficiente menos el costo del sistema propuesto. Aquí lo observamos, es de 17.016 kWh por año. Calculando el ahorro económico, tenemos que son 23.597.2 pesos, el cual es bastante significativo. El costo de la inversión para la sustitución de lámparas fluorescentes por lámparas LEDs. Aquí observamos un total de 47.999 pesos que se requerirían para conseguir las luminarias y la cantidad de luminarias para sustituir a las lámparas fluorescentes. La recuperación, obviamente, aquí la observamos que es de 2 años el tiempo de recuperación. Finalmente, sabemos que hoy en día la tecnología LED está abarcando más sectores, los cuales generan o brindan una oportunidad de ahorro. Eso en combinación tal vez con sistemas de generación, donde pueda ser viable la generación fotovoltaica, pudiera ser de gran utilidad y conseguir mayores ahorros. A manera de conclusión, sabemos que el control de demanda representa una alternativa para tener un ahorro tanto de energía como de consumo energético. La sustitución del sistema de iluminación más eficientes, como lo es la tecnología LED, permite alcanzar niveles bastante satisfactorios en cuanto al ahorro de energía y aprovechar de manera correcta la energía de los motores eléctricos. Realizando análisis de condiciones de operación permite obtener ahorros significativos, tal y como se observó en la auditoría energética que se realizó. Gracias.